Hoy ha estado muy aburrida las clases porque hable yo y ustedes callados. Bueno, no ustedes, los otros grupos callados. Espero que no se repita hoy. ¿Alguien tiene duda con este problema además de las sombritas de ahí? Bueno, yo con ese no, según yo. Pero sí tengo con otro. Pero Mira, ahorita lo Saraí, pregunto. en este caso lo que tienes que hacer es el binomio al cuadrado. Te va a dar 1 más 2 coseno de t más coseno cuadrado de t. ¿Sí? La transformada de 1 ya sabes cuánto vale, la del coseno también. Pero la del coseno cuadrado vas a tener que hacer lo siguiente. El coseno cuadrado lo tienes que cambiar por una identidad que le quite el cuadrado. Y una identidad es 1/2 más 1/2 del coseno de 2t. Y listo. La transformada de 1 vale 1 sobre s. La del 2 coseno de t vale 2s sobre s cuadrada más 1. 1 sobre 2s. Y 1 sobre 2 por s sobre s cuadrada más 4. Están directas ya las... Ok, perfecto. Sí, bueno, en realidad casi todo lo tenía bien, excepto lo último que dijo que se tiene que cambiar. Esta identidad, ¿sí?, corresponde a esta suma. Adelante, Andrés, tu duda, y alguien más había dicho para aclaración. ¿Quién más? Yo, profe, tengo una duda. Dígame, señorita. En el número 5, allí me ando trabando de repente cuando ya lo quiero convertir a inversa. Es el número 5. ¿Este? Sí, profesor, es ese. Esta es una ecuación diferencial que tiene funciones escalones, ¿sí? ¿Ya la transformaste? Sí, profesor. ¿Cómo le quedó la transformada? Deme la función y de eso. Y de S es igual a E menos pi S por 1 más pi S. No. ¿No? ¿O en dónde estoy mal para acomodarle? Es que primero tienes que transformar la ecuación diferencial, ¿no? Ajá. Tu ecuación es y' más 4y' más 13y igual a la unitaria en t menos pi menos la unitaria en t menos 2pi. Esa es tu ecuación. ¿Sí? Cuando la transformas te da s cuadrada por y de s menos s por y de 0 menos y' de 0 más 4s por y de s menos 4y de 0 más 13y de s igual a e a la menos pi s sobre s menos e a la menos 2 pi s
a la menos 2 pi s sobre s. Y las condiciones te dicen que y de 0 vale 1. Y de 0 vale 1. Entonces, este lo cambio por 1. Este lo cambio por 1. Y la y' de 0 también vale 1. Este lo cambio por 1. ¿Sí? Entonces, cuando despejas y de s, te queda s, que pasa sumando, y menos 1, menos 4, son menos 5, pasa sumando con esto que tienes aquí. Y la y de s tiene como factor a s cuadrada más 4s más 13. ¿Sí? Y lo que yo te preguntaba era, ¿cuánto te da y de s? Y y de s te va a dar s más 5 sobre s cuadrada más 4s más 13 más 1 entre s por s cuadrada más 4s más 13 por e a la menos pi s menos 1 entre s por s cuadrada más 4s más 13 por e a la menos 2 pi por s. Esto es lo que te estaba preguntando. Ah, gracias, profesor. Ya vi en dónde tuve un error. Ahora, ok, vamos a factorizar el denominador de esto. Completamos un trinomio cuadrado con esta cantidad. Le sacamos raíz a la s cuadrada y mitad al más 4. Y lo elevamos al cuadrado. Eso te va a dar s cuadrada más 4s más 4. Para que sumen 13 te faltan 9. Entonces este s más 5 lo voy a descomponer en 3 más 2. Como esto es k cuadrada, este es k. Y aquí quedaría agrupado así. Más. Y aquí hago lo mismo. ¿Sí? Esta cantidad de aquí le completo el trinomio cuadrado perfecto también aquí abajo. Aquí pondría s más 2 al cuadrado más 9. Y aquí también. S más 2 al cuadrado más 9. ¿Sí? Sí, profesor, ya le estoy entendiendo mejor. Aquí es 2 más 3, dije. Lo puse al revés. ¿Sí? 2 más 3. ¿Sí? Para que estén sincronizadas. Están sincronizadas estas dos. Y entonces, la y de t sería una e a la menos 2t por esta traslación, que multiplica, al quitar la e, el 2 aquí quedaría s sobre s cuadrada más 9 y te quedaría coseno de 3t. Y la otra es 3 sobre s cuadrada más 9, te queda seno de 3t. Esta es la inversa de esta función. Aquí no. Aquí tienes una exponencial, va a aparecer una unitaria en t menos pi. ¿Sí? Y esta s, por el teorema de la transformada de una integral, va a ser la integral de 0 a t. Y la inversa de esto va a ser e a la menos 2 tau
por el seno de 3 tau diferencial de tau. Pero para que esté completa le falta un 3 arriba porque debería ser K. Entonces ponemos un tercio acá afuera. Y como va a ser desplazada la función en t menos pi, de una vez se lo ponemos aquí al exponente. Bueno, no al exponente, al límite superior. Para que esté sincronizada en t menos pi. Lo que salga de esta integral es la inversa de esta. Y como estas son igualitas, nada más que en 2pi, la inversa de esta va a ser lo mismo que esto que está aquí, nada más que en la unitaria en 2 menos pi, y aquí va a ser t menos 2pi. Resuelves estas integrales con respecto de tau, y el resultado ese va a ser la transformada inversa. Aquí estoy aplicando la transformada de una integral en su forma de corolario. Cuando una S está dividiendo, la transformada se convierte en una integral. ¿Alguien más tiene dudas? Haga captura de pantalla, hija, para que termine el problema. Le falta hacer las integrales. Ya le saqué captura, profesor. Muchas gracias. Yo, en la parte 3 del problemario, lo que va haciendo el inciso E. Sí. ¿Cuál es, hijo? ¿Qué apartado? Creo que dijo que el 3. ¿Este? Caray, me estaba muteado. Sí, el inciso E de ese 3. Este de aquí. Sí, me perdí con eso. Ok, tienes que construir esta función escalón. ¿Sí? Esto está bien fácil, ¿no? Transformar y' más 4y no hay problema, ¿verdad? Sí, no es por ello. Lo que tienes que hacer es una función escalonada. En este caso, como tienes t, e a la t y 0, si revisan los apuntes, en una clase les puse que si tú querías una función f de t que tuviera una estructura como esta, que fuera una g de t y luego 0, por ahí lo debes tener en tus apuntes, Sí, donde 0 menor o igual que t menor que a, que valiera 0 para t mayor que a. No sé si lo tengas en tus notas ahí. sí, aquí está. ¿Cómo quedaba Entonces esta función? sería la Quedaba de G de T g multiplicado de por t U T por menos U u en t menos a. T menos U. Oh, ya. Era 1 menos, ¿no? Sí, 1 menos. Ok. 1 menos U. ¿Sí? Tú tienes esta estructura. Ahora, en el problema que tienes ahí, el problema dice que aquí tiene que valer t e a la t. Eso tiene que valer t e a la t. Hasta 1 y mayor que 1. Pues nada más cambias g por t e a la t y la a por 1, y aquí tienes la función f que tienes que transformar. ¿Sí?
Sí. Oh, ya, ya. ¿De acuerdo? Sí. Esto sería t e a la t. Si lo desarrolla sería t e a la t menos t e a la t por la unitaria en t menos 1. Esto lo haces con el primer teorema de traslación y esto con el segundo teorema de traslación. Ok, ok. Entonces, bueno, Te escucho. este mismo procedimiento entonces es el que sería con el problema del apartado 6, ¿no? Sería lo mismo. Sí, Ok, igualito, ok. igualito. Ok, ok. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas para aclarar? Bueno, pues inicio la clase porque la clase de hoy tiene muchos detalles. Por aquí en algún problema les debe de aparecer una función medio rara que no hemos hablado de ella. Dejen ver si la tengo por aquí. O a lo mejor no les puse esa. Pero recuerdo haberla visto en una pregunta que me hicieron. No, no la tengo aquí. No, no me apareció. Creo que lo vi en otro material. Ok. Bien, el día de hoy voy a hablar de algo que es interesante, que se llama la función delta de Dirac. En la última clase estuvimos analizando lo que era el sistema masa-resorte, en lo que correspondía al movimiento libre y al movimiento amortiguado. El día de hoy vamos a repetir un poquito algo de eso y además vamos a agregar un tipo de movimiento más real, que es el movimiento forzado. Movimiento amortiguado forzado, ¿sí? Para entender esto, voy a presentar el siguiente material que no quiero que copien porque ya lo tienen en la plataforma. Este documento que están viendo se los puse en la plataforma, ¿sí? Lo que quiero yo es explicarles para que entiendan lo que vamos a hacer. Si ustedes llevaron química, quizás hayan visto este apellido en alguno de los científicos que el siglo pasado, por allá en la década de los 20 a los 40, estuvo trabajando en el desarrollo de la mecánica cuántica para entender cómo está conformado un átomo, ¿sí? Dirac propuso algo acerca de lo que corresponde a la energía que se requiere para botar un electrón de un nivel de energía. Cuando un átomo con sus electrones en los diferentes niveles de energía S, P, D, F, están los átomos moviéndose alrededor del núcleo. Si nosotros excitamos el nivel de energía, algunos electrones pueden cambiarse de nivel, pegan un salto cuántico y pasan del S al P, al D, al F, y cambian de orbitales. Y en algunos momentos, esos electrones se pueden eliminar del átomo, se le pueden quitar.
lo que llamamos como fisión nuclear, ¿sí? O fusión nuclear incluso cuando se rompen los núcleos de los átomos. Bueno, el caso es que en el campo de la mecánica cuántica, este señor propuso una función que después fue muy interesante para los sistemas mecánicos y eléctricos. Y vamos a platicar un poquito al respecto. Algunos sistemas mecánicos o eléctricos pueden sufrir afectaciones severas cuando una fuerza externa de gran magnitud actúa por espacio de tiempo muy corto. Por ejemplo, cuando un avión va volando, el ala del avión va vibrando, como lo hace el trampolín de una fosa de clavados cuando brinca un clavadista en uno de sus extremos para saltar, el trampolín queda vibrando. Así va la ala del avión, va vibrando por las fuerzas de empuje que hace el aire y el motor sobre el avión. Si en un momento dado sobre esa ala llegase a caer un rayo, el tiempo en que el rayo está en contacto con el ala es un tiempo muy cortito. Como la energía fluye a velocidades muy grandes, el tiempo de contacto del rayo con el ala del avión dura una fracción de segundo. Y las consecuencias pueden ser catastróficas. Que el ala se rompa, ¿sí? Y con ello un accidente. Entonces, si esa fuerza eléctrica sobre el sistema mecánico altera su funcionamiento, necesitamos cuantificar esa fuerza en un periodo muy corto de tiempo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la pelotita de golf que está puesta sobre el, no sé cómo se llame esta base donde lo pongan. El soporte este donde se coloca la pelota para golpearla. Cuando el golfista le da a la pelota, el tiempo que dura en contacto el palo de golf con la pelota es muy pequeño. Es un instante. Y sin embargo, el golpe es tan fuerte que la pelota sale viajando con una velocidad muy grande y logra una distancia muy larga de recorrido. Mismo efecto pasa cuando una pelota de tenis es golpeada con una raqueta. La pelota trae una trayectoria parabólica y la golpeamos con la raqueta y regresa, pero con una velocidad bárbara. El tiempo de contacto entre la pelota y la raqueta suele ser de un instante. Y vamos a aclarar dos conceptos. Un periodo de tiempo es un intervalo, como por ejemplo, de las 5:15 a las 5:20 hay un periodo de tiempo. Es un intervalo que contiene muchos segundos. Y un instante es un periodo sumamente corto, cuyo intervalo tiende a valer 0. Por ejemplo, de las 8:00:00, 8:00 minutos 0 segundos, a las 8:00 minutos, una centésima de segundo. Es un periodo muy corto. Una centésima de segundo es un instante. Y si lo hacemos más pequeño, mucho mejor. Entonces, vamos a hablar de dos términos. Intervalo de tiempo o periodo e instante o tiempo puntual. Entonces, el contacto de la pelota con la raqueta o de la pelota con el palo de golf o del rayo con el ala solo dura un instante y el efecto puede
apreciarse por un intervalo de tiempo. Le pegamos a la pelota en un instante y la vemos viajar 10 segundos en el aire hasta que cae al suelo nuevamente. ¿Sí? Ojalá que al avión le caiga el rayo, lo veamos caer en un instante y no veamos caer al avión en el suelo. Sin embargo, todos estos fenómenos ocurren. Y hay uno que nos va a interesar ahorita. No encontré una imagen para ponerla como tal, pero imaginémonos. Imaginémonos que tenemos una situación como la que voy a presentar. Tenemos un soporte fijo sobre el que nosotros ponemos un resorte y en ese resorte colocamos una masa, agarramos la masa, la jalamos hacia abajo, la jalamos hacia abajo y la soltamos. Y la masa va a empezar a subir y bajar, subir y bajar. Y si hacemos una gráfica de tiempo contra desplazamiento, va a ocurrir esto. El movimiento amortiguado. Pero ¿qué pasa si en un instante t sub 0, después de que inicia el movimiento, agarramos un martillo, ¿sí? Agarramos un martillo y golpeamos la masa en la dirección en la que se está moviendo, ya sea de abajo para arriba o de arriba para abajo. Entonces, le damos un golpe fuerte con el martillo. Profe, ¿esto Sí, no lo hija. habíamos visto la clase pasada? No. Esta parte no la discutí la clase pasada. Como lo vamos a ver. Lo golpeamos la masa y al darle un golpe, pudiera ser que el movimiento estuviera haciendo esto y así como la pelota sale disparada, puede ser que esto cambie de dirección y ocurra un desplazamiento diferente al que habría si no efectuáramos ese golpe instantáneo. A este tipo de movimiento lo llamamos movimiento forzado. ¿Sí? Con esto habríamos discutido 3 tipos de movimiento. Movimiento libre, en ausencia de sistema de amortiguación. Movimiento amortiguado, como el que vimos en la clase pasada. Y este movimiento forzado, producto de una fuerza externa al sistema masa-resorte que actúa por un instante muy corto de tiempo. ¿Cuánto tardará si tú golpeas con un martillo una masa? ¿Cuánto tiempo tardará el contacto masa-martillo? Un instante. Como cuando el boxeador le pega a una persona en la cara con el guante. Un instante. Ahora, dices, oye, ¿y dónde está pasando que golpeamos masas con martillos? Bueno, en las ferias hay un sistema de golpear con un martillo en la base de una plancha y una masa sale disparada hacia arriba producto de un resortazo que se da ahí. Pero pues eso no le interesa mucho a un mecánico, a lo mejor, ¿sí? O a un mecatrónico. Pero les voy a poner un ejemplo, ¿sí? El automóvil, con sus llantas, tiene un sistema de amortiguamiento, ¿sí? Tiene un amortiguador. Y cuando el automóvil pasa a un tope, si el automóvil va a 50 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo estará la llanta en contacto con un tope a una velocidad de 50 kilómetros por hora? Si alguna vez han ido en el coche y de repente dicen, ¡ay, no vi el tope! Y ¡pum! Le dan un trancazo. El contacto llanta con el tope dura un instante. Y sin embargo, la llanta del carro brinca y rebota y produce un movimiento. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo donde sí nos interesaría conocer algo de esto. ¿Sí?
Si ustedes tienen en su casa una lavadora automática, la lavadora automática tiene un tanque adentro. Y si se fijan con cuidado, si la ven por abajo, tiene unos resortes aquí. Por eso ustedes pueden agarrar la tina con la mano de los lados y la pueden mover. Cuando están lavando, estos resortes están actuando. Ahí hay un sistema masa resorte. ¿Sí? Y hay un motor que hace que gire para uno y para otro lado la tina cuando está lavando. Esas fuerzas eléctricas ejercen en un instante un efecto sobre el sistema, ocasionando que el movimiento oscilatorio tenga cambios bruscos, ¿sí? A la hora de estar vibrando el sistema, al estar oscilando. Eso sí interesa porque el diseño de los equipos de lavado, el diseño de los amortiguadores o el diseño del sistema de amortiguamiento del coche, pues sí nos interesa, ¿no? Entonces vamos a ver algo que se descubrió y que está siendo útil ahorita para las matemáticas. En matemáticas se construyó una función que se le conoce con el nombre de impulso unitario. ¿Sí? Una función llamada impulso unitario es una función que tiene como valor del área bajo la curva el valor de 1. Y se define de la siguiente manera. Gráficamente es una función que está definida en un intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo de magnitud 2A, que pueden ser 2 segundos, 4 segundos, 2 horas, un día, ¿sí? Es una función que tiene un valor distinto de 0 en un intervalo de radio A. Desde el centro a un extremo, la distancia es A. Y al otro extremo también es A, por lo tanto tiene una distancia 2A. Y el valor de la función es el recíproco de 2A. De tal forma que el área bajo la curva sería el área del rectángulo de base 2A y de altura 1 sobre 2A. Si multiplicamos base por altura me da 1. Entonces, el área bajo la curva vale 1. Por eso se llama unitaria. ¿Sí? Esta función puede ser definida por tramos. La vamos a representar como delta subíndice A en t menos t sub 0, donde t sub 0 es el centro del intervalo que forma la base del rectángulo. De tal forma que entre 0 y t sub 0 menos a, que es el punto extremo izquierdo del intervalo que está azul, la función vale 0. Entre t sub 0 menos a y t sub 0 más a, la función vale 1 sobre 2a. Y después de t sub 0 más a, vuelve a valer 0. A esta función la vamos a llamar impulso unitario. Porque el área bajo la curva tiene magnitud 1. Y si nosotros la utilizamos como una fuerza impulsora, esta fuerza impulsora tiene magnitud 1. ¿Sí? Que pudiera ser un newton, una libra o cualquier otra medida de fuerza que tengamos a bien manejar. ¿Sí? Bien, pues aquí tenemos una función definida por tramos. Punto. No hay más problema que esto. Ya las hemos manejado las funciones definidas por tramo. Les voy a presentar una de ellas. Por ejemplo, si yo quisiera definir una función delta,
subíndice y le voy a poner radio 1. Radio 1. Y la voy a centrar en un instante de tiempo que sea el segundo 5. Esta función valdría cero y 0 en los extremos. Valdría 0 desde 0 hasta T sub 0 menos A. Es decir, valdría 0 los primeros 4 segundos. Y luego valdría 1 sobre 2 veces el valor de A que estoy escogiendo para el radio del intervalo, que es 1. 2 por 1, 2. Y esto sería desde 4 hasta el extremo derecho, que sería el doble del valor del parámetro A. El doble del parámetro A, que es 1, sería 2, sería hasta 6. Y volvería a valer 0 de 6 en adelante. ¿Sí? Aquí tendría una delta en T-5. Como el radio es 1, A vale 1, ¿sí? El intervalo es igual a 2 veces A, que sería 2. Por eso el intervalo que mide 2 le asigna a la función el recíproco de su longitud, que es 1/2. Si el intervalo midiera 3, este valdría 1/3. Si el intervalo midiera 50, este mediría 1/50. Si este intervalo midiera 0.1, esto mide 10. Si esto fuera 0.01, este sería 100. Y antes y después sería nula. Esta se llama función impulso unitario. De radio A igual a 1, ¿sí? Centrada en T igual a 5. Aquí estamos centrando la función. Si esta función midiera la fuerza con la que se golpea un cuerpo, estaríamos golpeando un cuerpo durante 2 segundos, con una fuerza de 1/2, supongamos que fueran libras, con media libra durante 2 segundos. En el momento en que T vale 5, estaríamos, ¿sí?, en el centro del intervalo de tiempo. Bien, pues es una función que existe y que tiene su interpretación. Pero ¿qué fue lo que hizo Dirac, que lo hizo famoso? La función de Dirac viene siendo una función mucho más útil para hablar ya no de impulsos unitarios, sino de fuerzas de gran magnitud actuando en tiempos infinitamente pequeños. La vamos a construir, la delta de Dirac, como delta en T menos T sub 0 igual al límite cuando el radio del intervalo tiende a 0 de la función impulso unitario. La diferencia entre la delta y el impulso unitario es que este intervalo que está aquí se hace sumamente pequeño y la altura de la función va a aumentar. ¿Sí? De tal forma que la delta de Dirac
es una función que se caracteriza por las siguientes dos propiedades. En t igual a t sub 0, la altura de la función es extremadamente grande, tiende a infinito. Y para cualquier valor distinto de t sub 0, vale 0. Y sigue conservando la propiedad de que la integral, ¿sí?, de 0 a infinito, que representa el área bajo la curva, sigue siendo 1. Para que tenga magnitud 1 dicha función. Esta función, que se construye como el límite de la función impulso unitario, la vamos a conocer como la función delta de Dirac. Y es una función que en estricto concepto de lo que llamamos una función, no debería de ser considerada una función. De hecho, los matemáticos y los físicos, cuando escucharon hablar de esto, allá en la década de los años 40 del siglo pasado, no estaban de acuerdo con llamarla como función ni aceptarla. Tuvo que pasar un buen tiempo para que se aceptara esta expresión como una función. Y queda entre comillas el concepto de función, porque miren, la gráfica es algo como lo siguiente. A ver si se puede ver completa en la pantalla. Si hablamos de la función impulso unitario, nos estaríamos refiriendo a la gráfica que tenemos en la parte baja, el primer rectángulo más grande, donde desde t sub 0 menos a hasta t sub 0 más a tenemos un intervalo centrado en t sub 0. ¿Sí? Y esto sería 1 sobre 2a. Si acortamos el intervalo, aumenta la magnitud de la función. Si acortamos más el intervalo, sigue aumentando. Pero el periodo de tiempo, el periodo, valga así la redundancia, va disminuyendo. Cuando a se acerca a 0, la altura de la función se hace muy grande y el periodo muy pequeñito. Cuando a tiende a 0, ¿sí?, este periodo, que sería el ancho del intervalo, tiende a 0, entonces la altura de la función tiende a infinito, que es lo que estamos diciendo en esta primera propiedad. Esta función tiene una característica interesante, tiene transformada de Laplace. La transformada de Laplace de la función de Dirac, que la voy a denotar con esta fórmula, dice, la transformada de la delta en el instante t sub 0 vale e a la menos t sub 0 por s. Anoten esta fórmula en su formulario. ¿Cómo se transforma una delta de Dirac? La demostración de la transformada la tenemos aquí, ¿sí? Lo primero que hago es escribir la función delta como si fuera una función de escalón unitario, con las fórmulas que les di para dibujar funciones, ¿sí? Como le presenté ahorita al joven que le dije, en alguna clase yo te di una fórmula para dibujar esa función que quieres. Le di 3 casos, uno de ellos es este. Para dibujar una función en medio y anularla antes y después, como lo propusimos aquí en esta ecuación, ¿sí? Tenemos esta definición. Lo que vale la función, que sería la g de t, 1 entre 2a es g de t, por la unitaria en el extremo izquierdo, menos la unitaria en el extremo derecho. Y entonces, si transformamos estas funciones escalones, le aplicamos la transformada, vamos a tener estas funciones exponenciales que vemos aquí. ¿Sí? Y luego, para que la impulso unitario se convierta en la delta de Dirac, la que tengo acá en el tercer renglón, tendría que tomar el límite cuando a tiende a 0. Pero el límite de esta función es indeterminado, me queda 0 sobre 0. Entonces, si le aplico la regla de Hospital, derivando arriba y derivando abajo, puedo mostrar que este límite es convergente y me da
E a la menos S por T sub 0, que es lo que afirma el teorema. ¿Sí? Este material lo tienen ustedes en Schoologic. Entonces, nos quedamos nada más con estos detalles. 1. Existe una función conocida como delta de Dirac que sirve para actuar de forma instantánea como una fuerza de magnitud F. Segunditos. Entonces, la característica interesante es la siguiente. Existe una función delta de Dirac que sirve para imprimirle una fuerza instantánea a un cuerpo. Y su transformada se puede calcular como E a la menos T sub 0 por S. Por ejemplo, si tuviéramos una función delta centrada en el segundo 2, ¿sí? Sería una fuerza de magnitud 1 que actúa en el segundo 2 de el tiempo de estudio de un fenómeno que va de 0 a un tiempo mayor que 0. Si tuviéramos aquí 10, sería una fuerza de magnitud 10, porque es 10 veces la unidad. Recuerden que esta tiene valor 1, es impulso unitario. Estaríamos poniendo una fuerza de magnitud 10 que actúa en el segundo 2. Si aquí le pusiéramos 10P, tendríamos una fuerza variable que cuando T vale 2, pues esto vale 20. 10 por 2, 20. ¿Sí? Y actúa solamente en el segundo 2. Si a esta le aplicamos la transformada de Laplace, el 10 lo puedo sacar y nada más transformaríamos la delta en T menos 2. Y la delta en T menos 2 sería E a la menos 2S. ¿Sí? T sub 0 por S. Este es el valor de T sub 0. Transformar una delta de Dirac es muy fácil. ¿Sí? Pero el efecto que causa una fuerza externa sobre un sistema puede ser sorprendente. Es el caso de los grandes desastres que ocurren cuando fuerzas de gran magnitud, como un terremoto sobre un edificio, ¿sí? Como un rayo en la torre de un edificio. Muchas veces cae un rayo en el campanario de una iglesia y tanto la torre como la campana vienen a dar al suelo por la gran fuerza con la que impacta, ¿sí? O pongamos el caso del 11 de septiembre del 2001, cuando un avión impactó una de las Torres Gemelas. El impacto fue instantáneo y la torre se vino al suelo. A eso se refiere la delta de Dirac. Fuerzas de gran magnitud que actúan en un tiempo, ¿sí? Puntual, o sea, en un instante. ¿Me captan, muchachos? Sí, profe. Bien. Entonces, voy a explicarles este problema, ¿sí? Que tiene que ver con el sistema masa resorte que hemos estado tratando.
Lo voy a resolver paso por paso para que veamos este efecto de lo que es una delta. Tengo un problema que dice, una masa de un slug, o sea, 32 libras fuerza, está unida a un resorte cuya constante es 5 libras pie. ¿Sí? Quiere decir que esa masa, ¿sí? Estira 5, estira un pie cada 5 libras. Como son 32 libras el slug, pues imagínense cuánto estará siendo estirado el resorte para que su constante valga 5. ¿Sí? Me están dando la masa y la K del resorte. Al inicio la masa se libera un pie por debajo de la posición de equilibrio. Esto es una condición inicial. ¿A qué condición inicial del sistema masa-resorte corresponde? ¿Están ubicados en el problema o están perdidos? Pónganme un punto para pase de lista, por favor. Vamos a explicar con calma esto. Profesor, Sí, mijo. la Dígame. condición no es que x0 es mayor que 0. La condición es que x de 0 es igual a 1. ¿Sí? Ujú. Al inicio es tiempo 0. ¿Sí? Y si se libera un pie debajo, recordemos que en la clase habíamos dicho que cuando tenemos un sistema masa-resorte, la posición de equilibrio sería esta. Y que la dirección hacia abajo iba a ser positiva y hacia arriba iba a ser negativa. Entonces, si lo liberamos un pie por debajo, sería que x de 0 es igual a 1. ¿Sí? Está por debajo de la posición de equilibrio. Con una velocidad descendente de 5 pies sobre segundo. Esta es otra condición inicial. La velocidad inicial de 5 pies sobre segundo diría que x' de 0 es igual a 5. Y el 5 es positivo porque va descendiendo, va en la dirección hacia abajo. ¿Sí? En nuestro sistema, el sistema de referencia es que los desplazamientos hacia abajo son positivos y hacia arriba son negativos. Aquí está en equilibrio. Si baja, si se va hacia abajo, se desplaza positivamente. Si se va hacia arriba, se desplaza negativamente. Y además, el movimiento tiene lugar en un medio que ofrece amortiguamiento. Entonces, estamos hablando, ¿sí?, de un sistema con amortiguación. Encuentro la ecuación que modela el fenómeno y la ecuación de movimiento. Representa dicha ecuación en GeoGebra. Eso es lo que quiero hacer. Tenemos entonces que el movimiento es amortiguado, ¿sí? Movimiento amortiguado porque nos están indicando que tiene amortiguamiento. Y vamos a resolver el problema con las siguientes características. Voy a abrir aquí mi editor de ecuaciones. Lo voy a poner a la par con
el texto del documento para que me puedan seguir con esto. ¿Sí? Ahí tenemos la redacción del documento. Díganme si pueden ver el tamaño de letra que voy a poner. ¿Se alcanza a leer? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, encuentra la ecuación diferencial que modela el fenómeno y la ecuación de movimiento. Resuélvela y representa el movimiento en GeoGebra. Vamos a ver qué consiste esto. Primero, vamos a sacarle los datos al problema. ¿Sí? Los datos son la masa, un slug. Primer dato. La masa, un slug. Está unida a un resorte cuya constante es 5 libra-pies. Eso quiere decir que la K del resorte vale 5 libra-pie. Al inicio, la masa se libera un pie por debajo de la posición de equilibrio. Esto significa que x de 0 es igual a 1. ¿Sí? Condición inicial. Con una velocidad descendente de 5 pies sobre segundo. Eso sería otra condición inicial que la conocemos como x' de 0. Y el movimiento toma lugar en un medio que ofrece amortiguamiento igual a 2 veces la velocidad instantánea. Esto, en el contexto de lo que expliqué en la clase anterior, es el coeficiente de amortiguamiento beta igual a 2. Estos son los datos que me está dando el problema. ¿Sí? La ecuación diferencial del movimiento amortiguado, dijimos que iba a ser m por la segunda derivada de x con respecto de t cuadrada igual a menos kx, que es la fuerza de restitución del resorte, y está asociada con la ley de Hooke, menos la fuerza que va retardando el movimiento, la cual es proporcional a la velocidad, y la velocidad es la primera derivada de la función de posición. Este es el modelo diferencial para el movimiento amortiguado. Entonces, si le sustituimos los valores de m, k y beta, si sustituimos esos valores que conocemos, me quedaría 1 por la derivada igual a menos k, que vale 5 por x, menos 2 por dx en dt. Y poniéndole en la forma estándar, esta ecuación diferencial se miraría de esta manera. Segunda derivada más 2 veces la primera derivada más 5x igual a 0, sujeta a, y las condiciones iniciales serían x en 0 igual a 1 y x' de 0 igual a 5. Este es el modelo diferencial, ¿sí?, del fenómeno.
¿Hasta aquí se entiende el proceso, chavos? Sí, profe. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Si transformamos la ecuación diferencial, tendríamos s cuadrada por x de s. Déjenme cambiar las mayúsculas. X cuadrada por x de s menos s por x de 0 menos x' de 0. Esa sería la transformada de la segunda derivada. Más 2. Y la transformada de la primera derivada es s por x de s menos x de 0. Más la transformada de 5x, 5 x de s. Y la transformada de 0 me da 0. Este valor de x de 0 vale 1. Y lo voy a cambiar en dos términos, que son los que estoy marcando aquí. ¿Sí? Y la primera derivada vale 5, que es la velocidad inicial. Si yo simplifico esto, hay un factor x de s que aparece 3 veces. 1, 2, 3, cuyos coeficientes son s cuadrada más 2s más 5, que es la ecuación característica de la ecuación diferencial. Y los términos s por 1 pasaría sumando menos 5 más menos 2. 2 por menos 1 da menos 2, menos 5, menos 7, pasaría sumando. Si despejo x, esto sería s más 7 sobre s cuadrada más 2s más 5. Y esta sería la función solución de la ecuación diferencial en el dominio de Laplace. Hay que antitransformarla. Para antitransformarla voy a recurrir a los teoremas y voy a primeramente arreglar esto como si fuera un binomio. Por lo tal, voy a completar el trinomio cuadrado perfecto con estos dos términos. Le saco raíz cuadrada a s cuadrada y la mitad a más 2. Lo tomo con el signo. La mitad de más 2 es más 1. Y lo elevamos al cuadrado. Si desarrollamos el binomio, sería s cuadrada más 2s más 1. Pero yo tengo más 5. Como aquí queda más 1 en el tercer término del binomio, me faltan 4 para que sea lo mismo. ¿Alguna pregunta en este proceso? No, profe. No, Ok. profe. Y lo que voy a hacer ahora es, como eso tiene un desplazamiento en el eje S, voy a usar el primer teorema de traslación y debo de sincronizar la variable S, como lo explicamos en su momento. Y para que esté sincronizada, pues tendría que ser S más 1. ¿Sí? S más 1, S más 1. Eso quiere decir que el 7 le va a prestar una unidad a la S y se va a reducir ¿a cuánto? A 6. 6. A 6. 6. Y entonces, antitransformando, le aplicaríamos la inversa a x de s y le aplicaríamos la inversa a esta expresión.
pasito por pasito, la inversa de x de s es la función de desplazamiento en el tiempo. Regresamos del dominio de Laplace al dominio del tiempo. Y aquí, como la función está desplazada en el eje S, el primer teorema de traslación dice que debe de salir una exponencial e a la menos t. Por este desplazamiento, sacamos una exponencial e a la menos 1t. Y ahora vamos a transformar a s más 6 sobre s cuadrada más 4. Le quitamos el 1, ¿sí? A cambio de este factor. Este factor es el que le da amortiguamiento al sistema. El factor exponencial es el del amortiguamiento. Y este otro, que lo vamos a encontrar ahorita como senos y cosenos, es el que le da las oscilaciones. Ya ven que en el sistema masa-resorte la masa está oscilando para arriba y para abajo. El factor exponencial es el responsable de que se amortigue el movimiento. Y lo que salga aquí, que son senos y cosenos, va a representar el fenómeno de oscilación. Ahora, ¿cuánto vale esa transformada? Valdría, si la descompongo para mostrar cómo lo haríamos paso a paso, estaríamos transformando S sobre S cuadrada más 4. Uy, este programita no tiene honor. Cuando no falla una cosa, falla otra. Voy a separar cada término del numerador entre el denominador común. Más, y esperen un segundito, no copien. Este segundo término tiene una S cuadrada más 4 abajo. Eso quiere decir que K cuadrada vale 4. K vale 2. Si K vale 2, esto sería un seno de 2t. Pero nosotros tenemos 6. Por lo tanto, el 6 lo debo de descomponer en el producto de dos números tal que uno sea 2. ¿Cuál es el otro? 3. 3. 3 por 2 me da 6. Y aquí tendríamos directamente las inversas como e a la menos t que multiplica esta inversa es el coseno de 2t. Y esta otra inversa es 3 veces el seno de 2t. Y esta es la ecuación de desplazamiento, ¿sí?, que nos está pidiendo el problema, o la ecuación de movimiento. Ecuación de desplazamiento o ecuación de movimiento. Le voy a poner movimiento para que coincida con la redacción del enunciado del problema. ¿Sí? Cuando las soluciones tengan senos y cosenos, el tipo de movimiento es llamado movimiento subamortiguado. ¿Sí? ¿Cómo lo representaríamos en GeoGebra esto? Déjenme ver si tenemos aquí GeoGebra. Voy a cerrar esta ventana. Lo que no necesito.
GeoGebra. Y pongan mucha atención en esta partecita, chicos. En el marco teórico del experimento de la masa con resorte, dijimos que hacia abajo es dirección positiva y hacia arriba es dirección negativa. Pero el programa de cómputo que estoy usando tiene en su forma normal hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Yo tendría que hacer girar esto 180 grados. Pero eso no lo puedo hacer porque el programa ya viene predispuesto a este formato. Entonces yo me tengo que ajustar y ver que los valores que están acá son positivos y los de arriba son negativos. Eso lo tengo que ver yo en mi imaginación. Para modelar esta ecuación, e a la menos t, coseno de 2t, más 3 seno de 2t, escribimos en la barra de entrada lo siguiente, ¿sí? X mayúscula le voy a poner. Otro detalle más del programa es que la X minúscula es una letra que no se puede utilizar como variable o como nombre de función porque ya está reservada en el lenguaje de programación. ¿Sí? Por eso utilizo una letra mayúscula para nombrar a la función de desplazamiento. Y vale el exponencial de menos t, que es el que le da el amortiguamiento, multiplicando al coseno de 2t más 3 veces el seno de 2t. Y como pueden ver la gráfica, comenzando en 0, tiene desplazamiento 1. Y se amortigua en aproximadamente unos 5 segundos. Después, alcanza la posición de equilibrio. Pero hay una parte que está dibujada para tiempos menores que 0 que no tiene ningún sentido en el contexto del problema. Entonces lo que voy a hacer es eliminarle toda la parte negativa al tiempo. Y esta función, en lugar de escribirla tal como lo puse, la escribo de la siguiente forma. Pongo el comando función, escojo función, valor, valor, y ahí donde dice función, escribo la función que tenía. Exponencial de menos t, coseno de 2t, más 3 seno de 2t. Y para que se dibuje nada más para valores mayores que 0, le decimos que comience en 0 y que termine en un tiempo mayor que 0, tan grande como yo quiera simularlo. Voy a poner 20 segundos. Ahí está. ¿Sí? Y aquí tengo el desplazamiento de mi función. Repito, el programa tiene arriba el eje del eje, la dirección con números positivos y hacia abajo con números negativos. Yo debería de estarla viendo al revés. Esta curva debería de estar reflejada, ¿sí?, en el eje de las X. Y eso se lo puedo dar como un efecto sí. ¿Sí? Cuando escribí la función, ¿sí?, le antepongo un signo menos, la gráfica se invierte, miren. Y estaría una unidad por debajo de la posición de equilibrio, ¿sí? Y este sería el desplazamiento de la masa. Con un punto que le coloque aquí, ese punto va a simular la masa en movimiento. Y la masa estaría haciendo esto.
oscilando, ¿sí? Y alcanzando la posición de reposo. Si lo vemos como observadores estáticos, existiría un punto, ¿sí?, en posición vertical que tendría esta condición. Ahí está, ¿sí? Así estaría vibrando la masa con el punto negro. Ahí está en reposo. En los primeros segundos oscila así y se amortigua. Observen el movimiento del punto, cómo se va a amortiguar muy rápido, mira, ahí. Y alcanza la posición de reposo prácticamente en unos 5 segundos. Aquí van a encontrar en la nota de clase cómo se escribe la función para representar esto que estoy haciendo, ¿sí?, en GeoGebra. Por si no alcanzan a copiarlo, en la nota de clase, allí en Schoology, ya está el material. Pero ahora viene la parte interesante con la que quiero discutir lo de la delta de Dirac. Voy a quitar esto de aquí. Y vamos a ponernos el siguiente caso. Encuentre la ecuación de movimiento si una fuerza externa igual a 20 impulsos unitarios en libras, 20 veces, actúa sobre la masa. Y quiero que vean esta función que está ahí. ¿En qué segundo estará actuando esa masa, esa fuerza? En el 2. En el segundo 2. En el segundo 2 se va a golpear la masa con una fuerza de magnitud 20 libras. ¿Sí? Y obviamente la masa tiene que darme una respuesta diferente a la que estamos viendo en este momento en la gráfica. En el segundo 2 estaríamos ubicados en este punto. Este sería el instante. Lo que llamamos T sub 0 en la teoría. Este es el instante T sub 0. Cuando la golpee, en esta posición de desplazamiento se va a modificar. Va a tener un cambio brusco, bastante brusco, y obviamente las oscilaciones también van a variar. Puede ser que si el objeto viene bajando y yo lo golpeo de abajo hacia arriba, lo detenga. Pero si viene bajando y lo golpeo de arriba para abajo, voy a hacer que su desplazamiento sea mayor, se amplifique la elongación del resorte. Y vamos a simular este fenómeno y con eso terminaríamos nuestra clase. Entonces, en el inciso B, vamos a decir lo siguiente. Si una fuerza externa actúa en el sistema, la ecuación diferencial toma la forma, y siempre que alguna fuerza externa actúe sobre un sistema del que ustedes ya conocen cómo se comporta, que en este caso sería la ecuación diferencial homogénea, cuando una fuerza externa actúa, esa fuerza se representa como la parte no homogénea de la ecuación. Se le va a agregar al extremo derecho de la ecuación, ¿sí?, para denotar que hay una entrada, y esto tiene una analogía con el sistema RLC.
Cuando hacemos con la ley de Kirchhoff la suma de las caídas de voltaje en el circuito RLC, decimos la caída en el resistor, más la caída en el inductor, más la caída en el capacitor, es igual al voltaje suministrado. Y el voltaje suministrado es la fuerza electromotriz externa al sistema. Y en el caso de un sistema mecánico, una vez que tenemos el balance, ¿sí?, de fuerzas actuando en el sistema, una fuerza externa es la que se le suma a la ecuación. Por lo tanto, convertiremos nuestra ecuación en una ecuación diferencial no homogénea, ¿sí? En este caso, dijimos que esa fuerza iba a tener una magnitud de 20 veces o 20 libras, una fuerza de 20 libras, pero actuando en un instante. Y para decir que va a actuar en un instante, utilizamos la delta de Dirac. Y el instante es en el segundo 2. 2 segundos iniciado el proceso de oscilación del sistema amortiguado, del inciso A, golpeamos la masa con una fuerza de 20 libras y vamos a ver el efecto que le va a ocasionar. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial es, pues la misma ecuación diferencial, solo que aquí voy a sustituir la delta de Dirac. ¿Sí? Ahí la tenemos. ¿Sí? Las condiciones son las mismas. Y entonces, si transformamos la ecuación diferencial, la transformada del lado izquierdo difiere de la que hicimos en el inciso A o sería la misma. Sería la misma, ¿no, profe? Sería la misma. Esto quiere decir que al transformar obtengo lo mismo, ¿sí? Y llego a esto que tenemos aquí. Tendría el mismo efecto. No afectaría en nada. Lo único que va a haber nuevo es que le tengo que sumar la transformada de la fuerza externa. ¿Y cuánto vale esta transformada? 20 veces una delta en T-2. ¿Sí? Esta fuerza externa se va a agregar como un término más en el lado derecho de la ecuación. ¿Cuánto vale esta transformada? Por aquí les dejé la fórmula para transformar. Miren, aquí está. Pues valdrá 20, que es una constante. Y la transformada de la delta es E a la menos 2S. Así de simple. ¿Sí? Si despejamos X, el S más 7 dividido entre S cuadrada más 2S más 5 sería lo mismo que esto. Exactamente lo mismo. ¿Sí? No me afectaría absolutamente nada cuando esto se divide entre esta expresión. Me quedaría lo mismo que teníamos hace rato. La variante ahora es que va a haber un término donde el 20 esté dividido entre S más 1 al cuadrado más 4. Este 20 se va a dividir entre esto, ¿sí? Y va a estar multiplicado por E a la menos 2S.
Esta es la variante. Este término es el golpe que le estamos dando a la masa resorte de magnitud 20 libras. Como la ecuación es no homogénea, esta solución es lo que llamamos en la unidad número 2, solución complementaria. Y esta de aquí es lo que llamé integral particular, la que calculaba con el método de los coeficientes indeterminados o con variación de parámetros. ¿Sí? La solución complementaria es la que tiene que ver con el movimiento de amortiguación libre. Y la integral particular es la que le va a dar un movimiento forzado. ¿Por qué se llama movimiento forzado? Porque estamos imprimiéndole una fuerza, está forzándose, se está metiendo una fuerza que va a deformar el efecto oscilatorio que tiene la masa con amortiguación, que es ese que están viendo ahí. Entonces, necesito transformar de nueva cuenta esto. Antitransformando, tendríamos nuestra solución x de t. ¿Sí? Y en la solución x de t, la solución complementaria seguirá siendo la misma que teníamos en la ecuación homogénea. Esto de aquí sigue siendo lo mismo que obtuve en el inciso A. Lo que voy a agregar es esto de aquí. ¿Sí? Y para hacerlo, como tenemos una traslación y tenemos un producto exponencial, voy a ocupar dos teoremas para antitransformar. Uno, el segundo teorema de traslación. Dos, el primer teorema de traslación. Entonces, aplicando esos teoremas, voy a decir lo siguiente. Si hay un factor exponencial multiplicando a una función f de s, este factor exponencial lo vamos a cambiar por una unitaria en t-2. ¿Sí? Y voy a antitransformar esta función, que es el factor, considerando que tiene que sincronizarse, y esto va a ser cuando t tienda a t-2. Recordarán los ejemplos del segundo teorema de traslación. Esto va a ser igual a lo que ya tenemos como parte de la solución, que es hasta aquí. Y para antitransformar esto, voy a aplicar el primer teorema de traslación y voy a sacar por ese desplazamiento en el eje S un factor E a la menos 1t a la menos t. Pero la t la debo de cambiar por t-2 por este factor. Por lo tanto, esta t la pongo entre paréntesis y le pongo t-2. Y me quedaría la transformada inversa de abajo s cuadrada más 4. Ya quitamos el 1 de aquí a cambio de este factor exponencial, ¿sí? Que se sincroniza con la escalón. Segundo teorema de traslación en forma inversa. Arriba hay una constante.
Y abajo tengo s cuadrada más 4. De las 7 reglas de transformación, esta se asocia con la función seno de kt. Por lo tanto, esto tiene que ser k cuadrada. Para poderla poner completa, arriba tiene que estar k. Entonces el 20 lo voy a descomponer en 2 factores. Uno que sea 2 y el otro 10. 10. 10. Y ese 10 lo puedo arrastrar hasta el principio. Lo puedo poner al principio. 10 por 2 me dan las 20 unidades que tengo aquí. Y entonces, el resultado de la antitransformada, que ya sería la ecuación de movimiento, sería todo esto hasta aquí. Y la transformada de esta expresión es el, ¿quién? Seno Seno de de ¿quién? 2t De 2 por t menos 2. por t menos 2. Perfecto, perfecto. Por t menos 2. Y esta es la ecuación de movimiento para el modelo, ¿sí? En el cual forzamos los desplazamientos por un golpe. Aquí tenemos la ecuación que va a modelar el fenómeno que ahora voy a construir en GeoGebra. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, traté de hacer los pasos lo más detallado posible para que lo captaran. ¿Dudas, preguntas? Bueno, yo nada más con ya ve que ocupamos una A, ¿se definió? ¿O siempre es 2 o 1? Ahí es donde me ¿Este confundí. valor? Ah, sí. O sea, ahí es donde empieza, ¿no? O sea, t menos 2 empieza en el segundo. Sí se definió en el enunciado del problema. Si vemos el problema, en el inciso B, que es donde estamos, aquí te lo definieron, mira, en esta función. Aquí te dijeron que A iba a valer 2. Ok, ok, profe, ya, ya. ¿Sí? Si te hubieran dicho delta en t menos 5, A valdría 5. Ujú. Ahora Pero voy a ir a representar este movimiento, ¿sí? En el GeoGebra voy a construir una ecuación que represente esta solución de la ecuación que tenemos aquí. Y son varios pasos. Atiéndanme, por favor. Primero, necesito un deslizador para el parámetro t sub 0. ¿Sí? Lo llamo t sub 0, lo agarro como un número positivo. T sub 0 con valor mínimo 0, valor máximo 20. O 5 o 10, un valor positivo. Y lo pongo en el segundo 2. Era la pregunta que me hacías, hijo. ¿Sí? sí, sí. Ahora voy a construir un escalón unitario. Voy a construir un escalón unitario con el nombre U sub A de T, 2 puntos igual. Y va a ser si, condición, el 0 es menor o igual que T y T es menor que 2, que la función valga 0. Y la otra condición
va a ser, si T es mayor o igual que 2, que valga 1. Y ahí tenemos nuestra función escalón, la cual no pasa nada antes del segundo 2 y va a haber un efecto en el momento en que golpeemos la masa, ¿sí? Pero esta no me interesa como función, esa es un escalón. La voy a utilizar para escribir la función que yo quiero. Y la función que quiero escribir, pues es esta, ¿sí? La voy a llamar X mayúscula, guión bajo F, para decir que es la del movimiento forzado. Y distinguirla de la otra, que era el movimiento amortiguado. Es una función que depende de T, 2 puntos, igual. Y la función tiene una solución complementaria, que es función. Y aquí vamos a poner la función modelada de 0 a 20 segundos, para que no dibuje la parte negativa que borramos hace un rato del lado menor que 0 en el tiempo. ¿Cómo vamos a poner esa función que nos hace falta? Pues será exponencial de menos t, que multiplica, entre paréntesis, al coseno de 2t más 3 veces el seno de 2t. Ahí está lo que teníamos hace rato y que reflejé para darle nada más el sentido positivo hacia abajo. Ahora viene la parte del efecto del movimiento forzado. ¿Cómo quedó la del movimiento forzado? Quedó 10 veces, ¿sí? La unitaria en T, 10 veces la unitaria en T. En el programa dice T menos 2, pero ya la T sub 0 está evaluada en 2 y el escalón ya la tiene. Entonces nada más le pongo el nombre de la unitaria. Por la exponencial, y entre paréntesis, menos, y entre paréntesis, T menos 2. Si se fijan, las gráficas ya están en una vecindad del segundo 2, pero deben de estar continuas, no pueden salir separadas, porque la masa al golpearla no desaparece y aparece en otro lugar, ¿sí? No es magia lo que va a ocurrir. La curva azul tiene que quedar continua. ¿Por quién hay que multiplicar esto? Por el seno Por el seno de 2 por de t 2 menos 2. por, ya casi se pone junta, miren, t menos 2. Y ahí está. Ahí se conectaron las dos curvas. Antes por la izquierda, límite por la izquierda, y después límite por la derecha del segundo 2. ¿Sí? Pero para que esta función sea ad hoc, con que para abajo es positivo y para arriba negativo, le cambio de signo a toda la función desde la parte izquierda. Acá le pongo un signo a la izquierda de f. Aquí estoy metiendo un signo negativo para invertir o para decirle a GeoGebra, para abajo es positivo y para arriba es negativo. Y como pueden ver, ¿sí? La masa que se estaba moviendo
en el movimiento amortiguado y seguía la trayectoria en color rojo, ahora va a tener un cambio brusco en el momento en que la golpeamos. ¿Sí? Voy a detener esto para que vean. Voy a poner ahora un punto nuevo en la curva moradita. No me gustó ese moradito, vamos a cambiarlo a verde. Este es el movimiento forzado. ¿Sí? Le voy a poner un punto para el movimiento forzado, que es el punto B. Y le voy a dar animación a ese punto B. Y miren, aquí fue el momento en que golpeamos la masa. Y obviamente le está dando un cambio brusco al movimiento. Ya no siguió el movimiento anterior. ¿Sí? Este efecto es producto de haber golpeado la masa cuando se estaba moviendo. Interesante, ¿verdad? Sí, profe. Profe, yo tenía una pregunta con la fuerza. La Sí. fuerza que pusimos con la función de Dirac era 20, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿vamos a contar la fuerza de Dirac hacia abajo como positiva también? sí. Ok. Por eso, al golpearla, mira, iba para arriba. Voy Ujú. a moverlo aquí, ahorita lo voy a detener. Iba para arriba y tú la golpeas hacia abajo y le imprimes mayor velocidad, ¿sí? Y la haces que baje de la posición de equilibrio. Sí, sí. Yo, no, mi duda era la dirección de la fuerza. Si Sí, era para arriba o era para abajo. así es. Sí le pusimos a la función el 10. Sí, ¿verdad? Aquí está. 10 veces la escalón por... Ok. Y pues aquí está una cosa padrísima. A mí me gustó mucho cuando yo aprendí esto hace como 30 años. Me maravilló el fenómeno. Pero fue hasta que tuvimos GeoGebra cuando pudimos modelar este fenómeno y verlo con una gráfica animada, ¿sí? Al verlo con una gráfica animada, pues obviamente te da mucha más facilidad de interpretar lo que estamos haciendo. En los Sí, primeros también años, pasa. pues nada más mirabas los dibujos del libro y te decían, pasa esto. Pues mirabas el dibujo estático y no te daba más información que eso. Y aquí no. ¿Sí? La masa del inciso A es el punto A. Voy a poner un punto para la masa del inciso B. Va a tener 0 en X y va a tener la Y que tiene el punto B. ¿Sí? Miren cómo se amortiguó más rápido. ¿Sí? Aquí están los dos puntos vistos como un observador fijo. A y C. A es del inciso A y C es del inciso B. Así vibraría el resorte. ¿Sí? Y se amortigua. El golpe hizo que el amortiguamiento fuera más rápido. Miren, la curva verde está por arriba de la roja. Tiene menor desplazamiento. El golpe hace que se amortigue más rápido. Porque actuó en el sentido contrario al desplazamiento de la masa. Si hubiera actuado en la dirección del desplazamiento de la masa, amplifica la amplitud
de las oscilaciones. Profe, ¿no podemos verlo? O sea, nada más podemos cambiar el signo, ¿no? O Ya sea, se en lo vez de cambié. que... no, Ya se lo, a lo ya que se me lo quiero... A A ver, te lo que me escucho. refiero es que... Es que quisiera ver lo que fuera para arriba la fuerza. Ah, ok. O Si sea, solo fuera para sería arriba la cambiar. fuerza, entonces aquí hubiéramos puesto un signo menos, ¿verdad? Ajá, o sea, sería -10. Sería -10. Entonces vamos a ponerle a la función de fuerza un signo negativo aquí. ¿Sí? Y mira, ¿qué pasó en el segundo 2? Sí, La amplifica, ¿no? sí, mucho. Iba para... Iba para arriba, le pegas abajo y se va más arriba. No se asusten, ¿eh? Este tema, esto es producto de una materia que van a llevar que se llama vibraciones mecánicas. Ahí lo van a ver con muchos más criterios, ¿sí? Pero cuando lleguen a ese tema, acuérdense que GeoGebra les puede modelar esto. Muy interesante, profe. Gracias. Muchachos, pues, aplíquense el fin de semana para que lo más que puedan aprender, ¿sí? Revisen bien sus teoremas, sus corolarios, terminen el problemario por parejas, estudien en pareja, ¿sí? Quiero que vean el punto C en el segundo 2. Ahí miren. Ahí. Ese golpecito que le dan, cómo lo levantó la masa. Ese impacto. Pasen buen fin de semana, les mando un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Igualmente bonito. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. El examen Gracias, es el profe. miércoles, el martes hay asesoría a las 12 por si tienen dudas. A las 12, profe. A las 12 el martes en Teams. Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. Adiós, profe. Muchas gracias. Que tengan un Adiós. excelente fin de semana.